¿Qué tal? Hola, buenas noches. Me da mucho gusto volver a compartirles este bosquejo que le titulé La ley del pecado. Y dice en el versículo de Romanos 2:12, nos dice de esta manera, dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Este versículo nos habla claramente acerca de lo que es la ley, ¿no? Para los que no la conocen y los que la conocen y no la obedecen, pues serán juzgados ante el tribunal de Cristo, ¿no? Donde un día van a compadecer por sus acciones, por lo que hayan hecho o dejado de hacer, ¿no? Aquí nos muestra esta ley del Espíritu de Dios. Dice que hay una ley en mi mente del conocimiento de la voluntad de Dios revelada al hombre. Es la ley de Dios comprendida y aceptada por mi mente. Me conduce a Jesucristo, el cual me libera del pecado. La ley en mi mente tiene una relación con la ley, pues con la ley de mis miembros, la fuerza maligna que crea problemas en mi vida. Se aprovecha de cada impulso carnal. ¿Cómo es todo esto? Pues sí, hay una fuerza que actúa dentro de mi vida y crea problemas, ¿no? Primero lo empezamos maquinando en nuestra mente, luego de nuestra mente baja aquí, y de aquí pues sale por nuestra boca, ¿no? La boca habla de lo que el corazón piensa. Entonces ahí empieza a generarse un problema más para nuestra vida. Y esta ley de Dios, cuando no es comprendida y aceptada, cuando no aceptamos que nosotros no podemos gobernar nuestra conducta por nosotros mismos, sino que necesitamos quien nos ayude, ¿no? Necesitamos quien nos dé esa fuerza, ¿no? Esa fuerza para poder dominar nuestra carne, dominar pues controlar nuestros impulsos que nos llevan a, pues hacer acciones que no son, pues, totalmente, pues, pudieran ser buenas, ¿no? O que nos beneficien de una manera, pues, de una manera más llena de pues una buena vida, ¿no? Un manejo de nuestras emociones y llevar una vida más plena, ¿no? Más digna. Aquí podemos ver en la ilustración de Pablo que nos dice que la paga del pecado, en este caso es pues la muerte, ¿no? Pablo argumenta en Romanos 5:12 que por causa de Adán el pecado entró en el mundo, el pecado, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pablo argumenta que cuando Moisés vino a promulgar la ley casi 2500 años después de Adán, la realidad de la muerte nos daba evidencia de que la muerte entró por la sentencia de Adán. O sea que nuestra muerte física viene por el pecado
original que se dio por Adán. Nuestra muerte con Jesús nos libra del pecado. En Romanos 7:4 nos muestra que Jesús nos libra de la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. También vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En Romanos 6, 3 y 8, Pablo explica cuidadosamente de que morimos juntamente con Jesús y que también nos levantaremos con Él, aunque ahí Pablo únicamente habló de nuestra muerte al pecado. Ahora también explica que también moriremos a la ley. Podemos darnos cuenta de que nosotros, como creyentes, una vez que hemos creído, ¿no?, en Jesucristo, al momento de bautizarnos, morimos juntamente con Cristo y resucitamos con Él a nuestra nueva vida, muriendo a los pecados que teníamos y ahora a una nueva vida, donde todas las cosas son hechas nuevas y el acta de los decretos que había en nuestra contra queda anulada totalmente, quedamos libres, quedamos limpios y lavados por la resurrección de Jesucristo para gloria de Dios Padre. Problema con la ley. Romanos 7:5. El problema con la ley. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, bajo la ley, no llevábamos fruto para Dios. En lugar de eso, estábamos llevando fruto para muerte, debido a que la ley obraba las pasiones del pecado dentro de nosotros. Pablo explicará este problema de la ley más cuidadosamente en Romanos 7:7, 14. Pero ahora vemos su punto de que nosotros únicamente llegamos a la plenitud del lugar de llevar fruto para Dios cuando somos hechos libres de la ley. Porque en otro tiempo, mientras estábamos en la carne, o mientras estábamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que creíamos que estaba bien hecho, no podíamos llevar el fruto que Dios quiere que llevemos, ¿no?, sino que estábamos acarreando para nosotros puro pecado, ¿no?, y pura situación que no nos aprovechaba en nada. Pero con Dios, ya ahora todo lo que realmente hacemos está dentro del propósito de Dios. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptar que en ese madero Él murió en la cruz, dando su única y hasta la última gota de sangre para limpiarnos y lavarnos de todo pecado. Cuando aceptamos nosotros ese sacrificio, entonces podemos llevar fruto, ahora fruto de vida, porque pasamos de una naturaleza de pecado a una nueva vida que Dios nos ofrece al momento de Él resucitar y dar su vida por nosotros. Libres de la ley. En Romanos 7:6 nos habla libres de la ley, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora estamos libres de la ley. El tema de Romanos 7:1-5
es resumido debido a que hemos muerto con Jesús en el Calvario. Estamos muertos a la ley y somos hechos libres de su dominio sobre nosotros. Como en un principio de justificación o de santificación, la ley nos justifica y no nos hace justos delante de Dios. La ley nos santifica, no nos hace más íntimos con Dios y no nos hace más santos delante de Él. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Ahora ya estamos libres de la ley, pero Dios, Jesucristo, nos justifica. La ley nos justifica, pero no nos hace justos delante de Dios, sino que ahora Dios quiere que nosotros tengamos una intimidad, una relación con Él personal, porque al momento de ser libres de esa ley, nosotros tenemos que saber que tenemos que tener una intimidad, una relación con Dios día con día. Si no podemos tener una relación con Dios, es porque no hemos muerto al pecado. Y esa ley que está en nosotros aún nos lleva a vivir una vida de pecado. Porque al justificarnos Él es que nosotros aceptamos que su sacrificio en la cruz fue para darnos una nueva vida. Al momento de que Él resucita nos da una nueva vida y nos da una identidad como sus hijos, nos da una identidad de hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios o un hijo tiene que tener una relación con el Padre. Si no hay una relación con el Padre, pues no hay una buena justificación de parte de Jesucristo. Jesucristo nos puede justificar si nosotros no tenemos una buena relación con el Padre y no podemos vivir esa santificación tampoco. La ley es buena. Romanos 7:7. La ley es buena debido a que revela el pecado en nosotros. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley es como una máquina de rayos X, revela claramente lo que pudo estar siempre ahí, porque anteriormente estaba escondido. No puedo echar la culpa a los rayos X por lo que expone. Si la ley es buena debido a que revela el pecado en nosotros, yo pudiera decir, pues si yo no robo, la ley no es para mí, porque como yo no robo, pues esa ley no es para mí. La ley es para los que roban, para los transgresores, para los pecadores, para los que hacen hurtos, para los que hacen cosas que no son buenas. Para ellos es la ley, pero si yo no robo, yo no hago nada que transgreda, entonces esa ley no es para mí. Pero dice, en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que todo esto viene como una ocasión para que nosotros nos inclinemos más hacia las cosas que vienen siendo como una prohibición, como algo que se nos prohíbe y el cuerpo y se inclina más a hacer lo que no debe de hacer. Por eso Pablo decía, miserable de mí, que hago lo que no quiero hacer y lo que debo hacer no lo hago, por los deseos de mi cuerpo y de mi carne
El pecado corrompe el mandamiento de Dios. Aquí podemos ver la imagen de Moisés cuando le dan las tablas de los mandamientos. Él baja, él estaba arriba hablando con Dios, y acá Aarón y María y toda la asamblea estaban haciendo ídolos, ¿no? Estaban adorando un becerro de oro y estaban adorando ídolos porque todavía no bajaba. Y cuando Dios les da esa tabla de los mandamientos, la deshace, se enoja mucho y dice en Romanos 7:8, el pecado corrompe el mandamiento, ley, mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, dice. Mas el pecado tomó una ocasión por el mandamiento. Pablo describe la dinámica en donde la advertencia de no hagas eso se puede convertir en un llamado de acción debido a nuestros corazones pecaminosos y rebeldes. No es la culpa del mandamiento, pero es nuestra culpa. Aquí está muy claro describiendo cómo nuestro cuerpo se inclina a las cosas que no debemos de hacer. A las cosas que no debemos de hacer es a lo que nuestras inclinaciones se dejan llevar. Seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos fallando en las mismas situaciones. Sabemos que estamos ahí y que estamos en la batalla y estamos luchando con nuestra carne, contra los deseos de nuestro cuerpo. Y nuestros corazones pecaminosos siguen ahí en ese dolor, porque es doloroso llevar un yugo. Es doloroso llevar un yugo que no podemos vencer, que no podemos cambiar, que nos lo dicen y no, a veces la gente se siente ofendida o se siente, pues más, principalmente los que están más cercanos de nosotros, no son los que se dan cuenta, ¿no? De cómo estamos, ¿no? De cómo está sucediendo eso, esa lucha, ¿no? Entre nuestros corazones y lo que Dios nos manda, ¿no? Queremos nosotros hacer lo bueno y decimos, no, es la última vez y ya no va a volver a ocurrir, y sigue ocurriendo y nos sigue sucediendo y nos vamos sintiendo pues a veces abatidos y afligidos, y a veces ya creemos que estamos haciendo pues las cosas bien, ¿no? Y decimos, no, pues yo voy caminando bien y creo que estoy haciendo las cosas bien. Y no, es nuestro cuerpo que nos está dominando, ¿no? Y llega hasta nuestra mente. A veces creemos que estamos en lo correcto y no es verdad. Estamos fallando, pero es porque vivimos en una ley de pecado, algo que nosotros no podemos vencer, que solamente el único que puede tomar acción de eso es Dios. Es Dios a través de su Espíritu Santo. Porque ¿qué es su Espíritu Santo? Su Espíritu Santo es el que nos va a convencer, de que estamos mal, el que nos va a convencer de que necesitamos tener una relación con Dios, de que tenemos que romper con esta situación y empezar a tener una relación con Dios para poder tener una relación mejor con los demás y que los demás vean que nosotros tenemos esa gracia, ese favor, ese don inmerecido de Dios para nosotros poder ser de influencia, dominando y refrenando nuestra carne, nuestras palabras, nuestra lengua, que es un miembro tan pequeño que si no lo sabemos dominar, podemos causar daño a las personas más cercanas y a las personas que ni queremos dañar, las podemos dañar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con deseos rebeldes y pecaminosos que hay en nuestros corazones, y que la boca habla de la abundancia del corazón. El pecado toma ocasión por el mandamiento. En la historia americana sabemos de la enmienda de prohibición. Pues detuvo el beber alcohol. En muchas maneras hizo la bebida más atractiva a las personas debido a nuestro deseo de romper con las barreras propuestas en una enmienda. A veces lo que más quieres prohibir se hace más
más atractivo, ¿no? Hacia el mundo, hacia la gente, hacia las personas, ¿no? Está muy claro este ejemplo, ¿no? Dice, la enmienda de prohibición no detuvo el beber alcohol. Se prohíbe tomar alcohol, no lo detuvo. Al contrario, es más atractivo el que las personas quisieran tomar. Una vez que Dios ha trazado una barrera para nosotros, inmediatamente nos da comezón, dice comezón de cruzar esa barrera, el cual no es culpa de Dios o de su barrera, sino la culpa de nuestros corazones pecaminosos. O sea, ya aquí es como una advertencia, ¿no? Una advertencia para nuestra vida, ¿no? Cómo hay barreras donde Dios te dice hasta aquí, hay límites donde nosotros ya, o sea, ya no podemos decir más, pero seguimos. En lugar de, nosotros brincamos esas barreras, brincamos esos límites, porque nosotros mismos estamos en esa lucha, ¿no? Que no podemos controlar, que solamente Dios nos va a fortalecer para poder lograr vencer estas situaciones que al último terminan como una culpa, ¿no? Como una culpa en nuestros corazones. Ocasión de toda codicia. Ocasión de toda codicia, aquí por esta imagen, ¿no? Como uno es un pescadote gigante, ¿no? El otro de los pescaditos se queda viendo nomás, ¿no? En un hotel frente al mar en Florida, estaba preocupado de que las personas, esto lo cuenta un misionero, en un hotel frente al mar en Florida, estaba preocupado de que las personas trataran de pescar desde los balcones. Así que ellos pusieron un letrero que decía, no pescar desde el balcón. Ellos tuvieron problemas constantes con personas pescando desde el balcón, con hilos y pesas, rompiendo ventanas y molestando a las personas en los cuartos de abajo. Y ellos finalmente resolvieron el problema. ¿Cómo creen que lo resolvieron? Pues resolvieron el problema al bajar los letreros. Ya nadie pensó en pescar. Desde los balcones. Ya nadie empezó a pescar desde los balcones. Debido a que nuestros corazones, la ley en realidad puede funcionar como una invitación al pecado. Si analizamos todo esto desde una perspectiva, podríamos decir, pues la ley es mala, ¿no? Porque te prohíbe cosas y te hace, pues, más codicioso, ¿no? Te hace codiciar las cosas que realmente no te van a beneficiar. Pero Dios, dentro de su plan, nos muestra que hay un redentor, que hay quien nos va a ayudar a librarnos de este cuerpo de pecado y nos va a dar un cuerpo bajo la voluntad de Jesús, de Jesucristo, como el que gobierna nuestro cuerpo, como el que puede gobernar nuestros impulsos. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, nosotros podemos tener un cambio en la transformación que hace Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Es como un milagro en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando acepté a Jesucristo por primera vez, que llegué a una iglesia hace 13 años,
y yo iba con mucha necesidad, traía ese mismo problema, que no puedo controlar mi cuerpo, que siempre estaba cayendo en los mismos errores, que estaba cayendo en las mismas situaciones y me dolía y sentía que por qué volvía a lo mismo, yo no podía, me sentía frustrado, de verdad, decía yo quiero un cambio en mi vida, y cuando llego a la iglesia, llego a una iglesia con bien poquitas personas, ¿no? Y un pastorcito ahí tocando un pastor pues tocando una guitarra y cantando alabanzas y con un muchachito una batería y como 3 o 4 personitas. Me dicen, pásale, aquí es la iglesia. Y ya llego y entro y empezamos a adorar a Dios y empezamos a cantar alabanzas. Y luego me dice, levanta tus manos, y que levanto mis manos y que empieza a entrar algo así en mi cabeza, algo así, desde mi cabeza hasta la punta de mis pies, y entró todo mi ser así, en todo mi ser empezó a entrar algo nuevo, algo diferente, y empecé a sentir bien blandito mi corazón, y empecé a sentir bien blandito todo mi ser y todo mi cuerpo, y luego me decía, levanta tus manos, yo levantaba mis manos, y sentía que algo entraba más y más y más y más dentro de mi ser, y yo no comprendía qué estaba pasando, pero yo sentía algo tan maravilloso, tan bonito, tan lleno de alegría, que yo decía, wow, ¿qué es esto? O sea, algo sobrenatural, algo poderosísimo entró dentro de mi ser que no lo voy a poder olvidar. Desde ese día hasta este día estoy agradecido con Dios intensamente, lo platico y lo vivo y lo puedo sentir, y era el poder del Espíritu Santo que estaba cambiando mi vida, que había sacado todo eso que había dentro de mí, todo eso que yo no podía llevar ya, porque era una carga tan pesada, me hizo ligerito y me hizo sentirme tan ligero y tan lleno de fe y de esperanza de esa transformación, de ese cambio, que hasta el día de hoy le doy la gloria a Dios y le digo gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí, Señor, y me hiciste, Señor, una nueva criatura, con una nueva identidad, con una nueva esperanza, Señor, con ese cambio que yo necesitaba, con un corazón nuevo y dispuesto para honrarte y para adorarte y para exaltarte y para darte las gracias, Señor, por lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque ahora entiendo lo que es la ley del pecado que había en mí, y que juntamente tú, en tu nacimiento nuevo, me llevaste, me redimiste y me hiciste una nueva criatura, y nací en mi nuevo nacimiento juntamente contigo, y ahí en esa iglesita volví a nacer. Fue mi nacimiento como hijo de Dios y como un seguidor de Jesucristo, y le doy muchas gracias a Dios por ello. Pues con esto concluimos, y me da muchas gracias volver a poderles compartir esto, familiares, amigos y todos los que me pudieron ver ahí por internet. Si les agradó la predicación y todo esto, pues pueden suscribirse a mi canal. Ya los voy a estar compartiendo de ahí mi canal para que puedan estar viendo mis predicaciones, y pues Dios me los bendiga y que tengan mucho éxito en todo lo que logren y lo que quieran hacer, y Dios los bendiga abundantemente. Gracias, bendiciones.